Como ejemplo de esto, podríamos decir cuando se sobrepasan los términos. En ese sentido se cae en detención ilegal. Entonces los abogados deberían estar muy pendientes de sus defendidos, de tal forma que el habeas corpus sirva para tutelar la libertad. 2, cuando a una persona le estén restringiendo su libertad, porque le restringen sus movimientos, o está teniendo persecuciones, limitaciones en su libertad ambulatoria, también se puede interponer un habeas corpus para que se establezca si hay alguna restricción ordenada por una autoridad y en ese sentido pues cese la restricción. El habeas corpus puede servir inclusive para aquellas personas que ya están guardando prisión y que se encuentran condenadas. ¿Por qué? Porque ya están guardando prisión, pero dentro de la prisión no pueden tener más detenciones, por decir algo, que se les someta dentro de la prisión a un encarcelamiento de aislamiento. Ya esa es una restricción totalmente adicional a la restricción de la libertad que ella tiene. Entonces se puede interponer un habeas corpus también en esos casos. Entonces, por eso les digo, los abogados muy poco aplican los habeas corpus, o si los aplican mal. Entonces, por eso me parece muy buena la pregunta: ¿cómo ustedes, como abogados, pueden prepararse conociendo bien los procedimientos de habeas corpus para que los puedan interponer pues, cuando ya... Y quiero decirles algo: no necesitan tener título de abogados, porque el habeas corpus lo puede interponer cualquier persona. Cualquier persona. O sea, además de la víctima, cualquier persona, un familiar. Y la ley es tan flexible que hasta se puede poner por telegrama: señores, honorables, sabe lo constitucional, pido habeas corpus porque se restringe la libertad de fulano bajo la orden de un juez o la fiscalía. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden interponer aún sin llegar todavía a ser abogados. No van a tener bien identificado cuando se interponen los habeas corpus. ¿Qué tal si un juez, fíjense bien, si un juez para decretar detención provisional en un proceso, y creo que son procesos que están de moda ahorita, que se dice que sigue el proceso, pero que los detenidos que los procesados estén en libertad, no guardando detención en una Bartolina? Eso quizás son los casos de moda. Que va a seguir el proceso, pero lo que se pide es no, procesado pero en libertad, no, procesado pero con detención provisional. ¿Qué sucede si el juez no valora? Si el juez no valora para dictar detención provisional el peligro de fuga o peligro de reincidencia, que no valore el arraigo que tenga la persona, y en ese sentido, al no fundamentarlo, podría dar lugar a un habeas corpus. Eso no lo conocen. Y hoy mismo hay casos que están sonando, ¿verdad? Eso podría interponer si el juez no lo valorara. Si el juez no lo valorara. Entonces, con esto les quiero decir que en la práctica el habeas corpus es un proceso que puede tener mucha efectividad. También quisiéramos saber un poco acerca de lo que es la inconstitucionalidad y saber si también algún caso relevante acerca de la misma. La inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos es un mecanismo constitucional mediante el cual cualquier norma inferior a la Constitución no la puede violentar. La Constitución es la cúspide y todo lo demás se subordina a la Constitución. Quiere decir que cualquier ley secundaria, cualquier decreto, cualquier reglamento, ordenanza municipal, etcétera, que son secundarios a la Constitución, pueden perfectamente llevarse el procedimiento de inconstitucionalidad para que la sala declare inconstitucional y no tenga aplicación, ¿verdad? Casos relevantes que han habido en los últimos días: la sala declaró inconstitucional la ley de amnistía, que era una ley porque vulneraba la misma Constitución de la República. La sala de lo constitucional declaró inconstitucional a los diputados suplentes porque no fueron electos de la forma que establece la Constitución. Ahorita le estoy mencionando dos casos recientes, ¿verdad? Y así podemos seguir hablando de inconstitucionalidades en el nombramiento de funcionarios. Por ejemplo, 2 presidentes de la Corte Suprema de Justicia, porque no reunían los requisitos constitucionales de independencia, de imparcialidad.
Esos son casos recientes. 2 presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional también fueron declarados inconstitucionales. Entonces, ven cómo en la vida práctica, en la vida común de los salvadoreños, la Sala de lo Constitucional puede dar lugar a que no solo una ley, un decreto, un reglamento, sino cualquier acto de la administración, especialmente un acto político, pueda ser declarado inconstitucional por violar las normas constitucionales. También quisiéramos saber que nosotros, como futuros abogados, ¿cómo sería la aplicación a la práctica del amparo? Bueno, el amparo es un proceso constitucional para defender los derechos constitucionales, exceptuando el habeas corpus, porque el habeas corpus es solo para la libertad. De ahí todos los demás derechos de expresión, de asociación, de reunión, al trabajo, a la libertad, a la propiedad, etc., se tutelan con el amparo. En el amparo, yo lo que les sugiero a ustedes, futuros profesionales, es lo siguiente. Hay que identificar primero cuáles son los derechos constitucionales. Segundo, cuando a una persona le violan uno de esos derechos, saber si no existe un procedimiento especial donde subsanar el derecho violado. Si no existe, queda la vía del amparo constitucional. A ustedes les pueden violar, a cualquier persona nos pueden violar un derecho establecido en la Constitución. Y en ese sentido, establecer ustedes como abogados, porque, ojo, el amparo solo lo puede interponer la víctima, pero lo puede hacer a través de apoderados. Ustedes podrían ser los apoderados. Interponer a la Sala de lo Constitucional un amparo por violación a los derechos constitucionales. Quizás pudiéramos poner algunos ejemplos. Cuando las alcaldías municipales cambian de alcalde, es bien común que despidan a los que fueron jefes. ¿Por qué los despiden? Porque dicen, bueno, no son de nuestra confianza porque somos un nuevo partido y el otro partido no nos merece confianza, pero no se siguen los procedimientos adecuados, y en ese sentido muchos de estos casos han ido en amparo y los ganan en amparo. Quiere decir que también ustedes podrían interponer recursos de amparo o procedimientos de amparo para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues. Y entonces los abogados deben estar muy pendientes de cómo interponer una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Ahora bien, ya que nos ha respondido 3 preguntas que pueden ser mucho prácticas y a la vez teóricas, hay una pregunta que queremos hacerla más con respecto a su opinión. Es que, ¿qué opina sobre la ley de amnistía? Bueno, vamos a ver. La ley de amnistía es una ley antigua. Después de los acuerdos de paz, viene una primera ley que establece la reconciliación nacional y establece qué casos van a ser llevados o protegidos mediante la ley de amnistía y cuáles no. Luego viene una segunda ley de amnistía, que es la que se declara inconstitucional. Es decir, han dejado viva la ley anterior. ¿Por qué esta no? Porque estableció una amnistía absoluta para todos los delitos, cuando ya antes la otra ley había establecido qué tipo de delitos son los que se amnistiaban. A mí me parece personalmente que la Sala de lo Constitucional ha hecho una sentencia apegada a la Constitución. Es cierto, esto trae como consecuencia que se revivan algunos procesos, especialmente judiciales, contra personas que participaron en el conflicto armado, ¿verdad? Y quiera ser o no, pues, ocasiona un resquemor, el volver a llevar estos casos a los procesos penales. Sin embargo, a mí me parece que la Sala de lo Constitucional ha actuado conforme a lo que la Constitución manda. Se ha tardado, efectivamente, pero era por la misma naturaleza del caso. Me parece, ya leyéndola,
una sentencia de 70 y más páginas, que sí es una sentencia pegada a la Constitución. Para ir finalizando lo que es nuestra entrevista, quisiéramos hablar un poco acerca de la inaplicabilidad de la ley. ¿Existen algunos casos en relación a la inaplicabilidad de la ley? Sí, de hecho, vamos a ver, establezcamos primero la inaplicabilidad. La Constitución es la ley principal. Sobre esta, nada. Bajo de esta, todo lo demás. Sobre la Constitución no hay nada, pero bajo de ella están las leyes, decretos, reglamentos, etc. Entonces, ¿qué sucede cuando un juez, a la hora de aplicar sentencia, ve que lo que va a aplicar es una ley que viola la Constitución? Entonces lo que hace es declarar inaplicable esa ley porque es violatoria de la Constitución. Los jueces es una potestad que tienen, declarar a la hora de dictar sentencia la inaplicabilidad de una norma porque viola la Constitución. Y mediante una reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales, ahora el juez que declara la inaplicabilidad debe mandar copia a la Sala de lo Constitucional para que se inicie el proceso de inconstitucionalidad. O sea, él está obligado. Si yo digo, esta ley no la aplico porque viola la Constitución, a este caso no la aplico, pero estoy obligado a mandar a la Sala de lo Constitucional copia de la sentencia que yo puse para que la Sala inicie el procedimiento de inconstitucionalidad. Es una forma de iniciar el procedimiento de inconstitucionalidad. Y sí hay casos de inaplicabilidad, sí hay casos, yo conozco de varios casos donde los jueces se han negado a aplicar una norma porque es inconstitucional, y en ese sentido pues mandan a la Sala de lo Constitucional a iniciar el proceso de inconstitucionalidad. Quiero aclarar esto: el que el juez resuelva y que mande a la Sala no lo manda para que la Sala ratifique lo que ha resuelto, no, lo que ha resuelto es decisión judicial y se respeta. Manda a la Sala para que inicie un proceso de inconstitucionalidad. Es totalmente distinto, pero sí es una potestad judicial la inaplicabilidad de la ley. Bueno, licenciado, de esta manera damos por culminada lo que es nuestra entrevista. Como grupo le agradecemos por su tiempo, su atención y por haber ampliado nuestros conocimientos acerca de estos temas, que básicamente son como nuestra base para en un futuro ser abogados exitosos. Bueno, le damos muchas gracias y bendiciones. Bueno, gracias a ustedes, al Toledo también, ¿verdad?, que les ha dejado esta tarea que me parece muy buena, que ustedes pueden conocer más el ámbito del derecho procesal constitucional. Muy bien. Muchas gracias. Ahora hagamos la foto de